Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. El sol de julio se ponía. Los días son demasiado cortos y las noches se alargan como un chicle. Afuera soplaba un viento helado. Después de un verano increíblemente caluroso, esos 2 o 3 grados parecían un infierno. Andrea, al oír el timbre, hizo una mueca. La mujer se puso un pañuelo negro de gitana y se alegró mentalmente de no haber tenido tiempo aún de ponerse el pijama. Trabajaba como adivina. Y como todo el mundo a su alrededor mantenía el estereotipo de que una pitonisa tenía que ser gitana, ella misma, curandera y pitonisa de 4ª generación, tenía que llevar las elegantes joyas gitanas. ¿Quién más había llegado tan tarde?, dijo una mujer de 80 años, con el pelo corto y blanco asomando por debajo del pañuelo. Perdone, ¿vive aquí Andrea? He venido a que me adivine el futuro. La adivina abrió la puerta. Delante de ella había una chica guapa, bajita y rubia, joven, no más de 25 años, muy bien peinada. ¿Qué te pasa? ¿O es que has salido tan tarde del trabajo? Está bien, pasa. Aún estoy despierta. Se quitó las botas altas en el felpudo donde había señalado la casera y entró. La mujer mantenía un séquito apropiado en la casa. La habitación donde adivinaba tenía luces tenues, bolas de cristal, carteles con algunos dichos en latín, viejos recortes de periódicos con presagios. La muchacha dio un inspirado grito ahogado al entrar en la habitación. La adivina se dio cuenta de que estaba impresionada por el ambiente. La invitada le contó a Andrea una triste historia. Se casó a los 20 años. Su marido ya era prometedor entonces. Ascendió rápidamente hasta convertirse en banquero. Ella vivía y no se negaba nada a sí misma. Tras 4 años de matrimonio, cuando se aburrió, tuvo un amante. Luego, al cabo de otros 3 años, ella quería el divorcio y estar con su amante, pero siguió alargándolo. El marido es rico, el amante es un artista independiente. Hace música. Sueña con la fama, pero hasta ahora solo canta en comedores y cantinas baratas. Ella no se atrevía a dejar al hombre rico y luego se enteró de que tenía una terrible enfermedad. Enfermó de neumonía y resultó ser cáncer. El marido se deprimió. Sus padres ya no están. Sus hermanos se han ido a otros países. No están muy unidos. Mi marido dejó de ir a trabajar y está siempre en casa. Necesita cuidados, está debilitado. No quiere curarse y no ha ido a hacerse más revisiones médicas. Mi hermano le ha enviado medicamentos caros desde Alemania, pero no le han servido de nada. He consultado a los médicos y me insisten en que se haga una resonancia magnética, exámenes adicionales, para aclarar el diagnóstico, encontrar la manera de curarle, aliviar su estado y prolongar su vida, pero él no quiere hacerlo. ¿Y qué? ¿Has venido a preguntar cuánto vivirá?, preguntó Andrea, y entregó a la chica una baraja para que quitara la parte superior de las cartas. Con mano bien cuidada y uñas largas pintadas, movió la baraja. La curandera colocó una carta delante de ella y sonrió enigmáticamente. No, sé que va a morir, soltó la chica. No quiero meterme con él, pero no sé cómo librarme de él. No quiere ir a ninguna parte. Se resiste a los hospitales. No le gustan. Ni siquiera consigo que se haga un análisis de sangre. A la adivina le cambió la cara. ¿Y cómo es posible que una joven tan hermosa tenga un carácter tan podrido y despiadado? Bueno, pues veamos qué dicen las cartas. La adivina retiró la primera carta echada, barajó ella misma la baraja, sacó algunas cartas y las miró durante largo rato. Si no quieres meterte con él, envíalo a un sitio donde no lo encuentren. ¿A oncología dices?, volvió a preguntar Andrea. Sí, cáncer de pulmón. Bueno, escucha entonces. Las cartas dicen que no le queda mucho tiempo de vida. Pronto te dejará por otro mundo, uno mejor. Y tú,
Si no quieres estar con él en sus últimos momentos, llévatelo al medio de la nada. Déjalo allí. El tiempo hará su trabajo. La chica sonrió. Hay un pueblo cerca de aquí. No recuerdo el nombre. El Río Negro, le recordó la anciana. Así es. Ahí es donde lo voy a llevar. Apenas hay nadie allí. Las autoridades no consiguen que los últimos inquilinos se muden a la ciudad. No puede salir de allí. Está débil. Y mis manos están limpias y él morirá más rápido. Muchas gracias. La chica recompensó generosamente a la mujer poniendo dinero sobre la mesa y se marchó. Andrea miró el dinero. No lo cogeré por la noche, lo limpiaré por la mañana. Quédatelo por ahora, le dijo al dinero, contenta de poder ahorrar más este mes para emergencias. Mientras tanto, la bella rubia regresó a su lujoso apartamento. Su marido, por supuesto, no había salido del dormitorio y llevaba semanas sin poder dormir en la misma cama con él, así que se refirió a sus ronquidos y se retiró a la habitación de invitados. De hecho, le aterraba la idea de despertarse y encontrar un cadáver tumbado a su lado. «Elisa», la llamó su marido desde el dormitorio. La muchacha sonrió socarronamente. Mañana se libraría de él. Mañana. «Ya voy, cariño», dijo subiendo los escalones del primer piso. A la mañana siguiente, Elisa Flores metió cuidadosamente las cosas de su marido en una maleta. No se había olvidado el cepillo de dientes. Quería tirarlo todo, pero solo metió en la maleta lo que le sería útil en el hospital. Esa era su leyenda. Alicia informó a su marido de que le llevaba al hospital para un reconocimiento, donde permanecería un par de días. Gaspar ya estaba agotado por la enfermedad, así que dio su consentimiento. Quería aliviarse de alguna manera. También esperaba que los médicos se hubieran equivocado y el testamento que había escrito resultara una medida inútil. Había dejado toda su fortuna a su mujer. «¿Dónde está ese hospital? No me dices nada, quiero saberlo. Tal vez podamos leer las críticas». Gaspar era un moreno bajito con gafas. No era guapo ni atlético, pero era muy amable e inteligente. Su madre, mientras vivió, siempre tuvo miedo de que alguna zorra avariciosa sedujera a su hijo genio. Resultó que Elisa vio potencial en él y no ocultó que quería riqueza. Cuando se casaron, todavía había sentimientos reales entre ellos. Y entonces no había dinero. Pero había perspectivas que Gaspar supo materializar. Se hizo banquero. Su mujer nadaba en dinero, pero su salud falló. «El hospital está a las afueras de la ciudad. Qué bien que hayas aceptado ir. Pensaba llevarte allí a la fuerza», le dijo Elisa. Gaspar estaba muy débil por la enfermedad. Su temperatura no había bajado en muchos días, pero tampoco era alta. Con una mano llevó a Gaspar hasta el coche, lo sentó, lo atiborró, maldiciendo en su mente el día en que se había casado con él. Apretó el acelerador y se sintió mejor con cada kilómetro que recorría. Gaspar durmió la siesta durante todo el trayecto, y Elisa ya se imaginaba cómo celebraría hoy su marcha. Por el camino, Elisa pensó que algo debía de pasarle para que no sintiera piedad ni compasión por él. Estaba a punto de dejarle solo sin ayuda. Miró a su marido dormido, y nada se inmutó. Tal vez su terapeuta, a quien había dejado de ver después de su primera sesión, tenía razón, y ella tenía la naturaleza de un psicópata. Solo pensaba en su necesidad, y no se avergonzaba lo más mínimo de ello. No entendía por qué tenía que molestarse con él. Su amiga le dijo que a medida que avanzara su enfermedad, tendría que bañarlo ella misma, cambiarle los pañales, o contratar a alguien que lo hiciera. Pero era igual de desagradable para ella. No le gustaban las visitas. Elisa sacó tranquilamente su teléfono móvil del bolsillo, abrió la ventana y lo arrojó allí.
por si acaso quería volver y empezar a llamarla o algo así. Pronto el coche redujo la velocidad. Elisa se detuvo ante la primera casa abandonada. Había estado en este pueblo hacía 3 meses de visita por trabajo, y los lugareños le habían señalado las muchas casas abandonadas. Por eso, Elisa había venido sin preparación previa. Por supuesto, podía hablar con los lugareños, pedir a alguien que cuidara de Gaspar. Habría sido mejor, pero pensó que le estaba haciendo un favor. Él la estaba atormentando y torturando, y ella solo quería acabar con todo. «Aquí estamos, mi amor». El hombre levantó la cabeza, miró a su alrededor. «¿Dónde está el hospital? ¿Dónde hemos llegado?», preguntó. «A casa. Ahora vives aquí». Elisa le ayudó. Gaspar no entendía nada. «¿Vive aquí un médico? ¿Dónde me has traído?», preguntó mientras ella le ayudaba a entrar en la casa. La cerradura tuvo que ser atrancada en el umbral. Gaspar apenas soportaba estar de pie tanto tiempo. Gemía, gruñía y tosía. «Te traslado aquí. No quieres que te traten. No quieres ir a un hospital, aunque sea privado». «Pero he dicho que sí. Me rechazaste con las últimas fuerzas que quedaban». «Es demasiado tarde, cariño. No podía esperar tanto. No soy enfermera, soy joven, quiero vivir. Y tú no me darás esa oportunidad. No puedo mirarte moribunda. Entiéndelo. Tienes que entenderme. Nos estoy haciendo un favor a los dos». Arrastró a Gaspar al interior. Había una vieja estufa, una cama, una mesa. Todo cubierto de polvo. Afuera soplaba un viento helado. Dentro hacía un frío terrible. La casa no tenía calefacción, aunque había una estufa. Elisa sentó a su marido en la cama y él se tumbó inmediatamente sobre la fría almohada por debilidad. «Mira, aquí hay una estufa. Préndela si quieres. En la bolsa están tus pastillas. Aquí tienes una botella de agua y bocadillos. Si quieres vivir, vivirás. Seguro que los lugareños te ayudarán, pero no vuelvas a casa. He tirado tus papeles y ya he llamado a un manitas para que cambie las cerraduras. Si llamas a la policía, les diré que no te conozco, que no eres mi marido. Contrataré a un guardia o te enviaré a un asilo, a un hospicio, a donde sea. Créeme, no hace falta que vuelvas». Gaspar no podía creer lo que oía. Era su mujer, el amor de su vida. Llevaba tanto tiempo cortejándola, tantos años enamorado de ella. «Los lugareños me conocen, los vecinos me conocen. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está mi teléfono?». Gaspar rebuscó en sus bolsillos. No había ningún teléfono. «¿Eres lo suficientemente fuerte como para encontrar un teléfono aquí? Seamos realistas. No tienes mucho tiempo. Lo siento, no hay nada que pueda hacer. No te veré morir. Quiero recordarte viva. Perdóname». Elisa dio un portazo y se fue. Pronto Gaspar oyó arrancar el motor de su coche. Cogió una botella de agua de medio litro y bebió un sorbo. ¿Cuánta comida y agua tendría? ¿Habría acelerado su muerte? Era cruel. Y ella tenía razón. No tenía fuerzas ni para prender la estufa. Gaspar se tapó en la manta que había sobre la cama, temblaba de frío. Decidió dormirse e intentar morir. Después de lo que le había hecho su mujer, ya no quería vivir. Su sueño era agitado, superficial, y de vez en cuando le despertaban sus propios escalofríos. En un momento dado, Gaspar pensó que estaba muerto, pero se despertó. Fue una noche profunda a la que no creyó que sobreviviría. Bebió un sorbo de agua y volvió a tumbarse. Hacía un frío insoportable. Cayó en un profundo sueño y pareció dormir durante mucho tiempo. Pronto sintió que había entrado en calor. Abrió los ojos y vio a alguien de pie junto a él,
con una taza de la que salía vapor. ¿Estoy muerto?, preguntó. No, y no morirás. No tienes cáncer. Te pondrás bien. Yo te curaré. Gaspar pensó que eran tonterías justo antes de morir, pero todo era demasiado real. Se levantó para beber la copa que le había dado el desconocido. De repente sintió que su pie se apoyaba, lo movió y tosió. ¿Era real? ¿Quién eres?, preguntó, dándose cuenta de que no se estaba muriendo, de que todo era real. La chica llevaba una chaqueta sencilla sin sombrero. Llevaba el pelo rubio recogido en una larga coleta. Delgada, olía a paja. Me llamo Frida. Soy la curandera local. Los vecinos vieron entrar a 2 personas y solo salió una. Te dejó aquí para que murieras, ¿verdad? Veo que estás enfermo, pero no tienes el aura de un condenado. Y no tienes cáncer. He visto gente con cáncer e he intentado tratarla. Solo ha tenido un efecto temporal. Puedo curarte completamente. Puedo sentirlo. Gaspar bebió la poción y mejoró. Tenía hambre. Frida, por favor, sírveme un bocadillo. Está en la mesa. Hoy todavía no he comido. Ella sonrió. No puedes comer eso. No es comida. Te traeré sopa. No tardaré en volver. La muchacha se marchó y Gaspar empezó a echar un vistazo a la casa a la que su mujer le había arrastrado. Era cruel por su parte. ¿Cómo pudo? Lo veía débil y sabía que lo condenaba a una muerte segura. ¿Lo habría arrojado al bosque como a un gato? Cuando la chica volvió, Gaspar se alegró de no estar solo otra vez. Aún no podía creer que estuviera ocurriendo de verdad. Tengo la sensación de no haber comido en una semana, dijo mientras tomaba su sopa. No una semana, sino 2 días. Tu mujer te dejó ayer por la mañana. Estuvo fuera unas 24 horas. Luego te despertaste delirando de fiebre. Te puse una inyección. ¿No te acuerdas? Gaspar empezó a recordar. Por eso se le agarrotó la pierna. Estaba inconsciente. Parecía como si su mujer le hubiera traído aquí esta mañana y fuera ayer. No recuerdo nada. Creo que dormí todo el día, pero no 2. No pasa nada, son cosas que pasan. ¿Se siente mejor ahora? Sí, parece que tengo fiebre. La chica bajó la palma de la mano y le tocó la frente. No, estás bebiendo té de hierbas. Volverá a subir, pero no en las próximas 24 horas. Descanso un poco. Iré a echar un vistazo a la estufa. La chica se había ido. Había una vela sobre la mesa, enorme y gruesa, en un tarro sucio de medio litro. Gaspar se sintió alimentado por primera vez en mucho tiempo y se sentía mejor físicamente. No en vano creía que estaba muerto. En efecto, llevaba bastante tiempo inconsciente. Los pensamientos se agolpaban en su mente. Lo que había sucedido no tenía sentido en su mente. Había aceptado ir a que le examinaran, pero su mujer le había llevado a una casa abandonada en pleno mes de julio para que muriera antes. Por eso le metió prisa con el testamento. Y él ya se había preparado para la muerte y estaba inconsciente, pero Dios le envió una curandera que con unas pocas frases le devolvió la esperanza, le devolvió la conciencia. Ella literalmente lo recuperó de la muerte y lo salvó. No aparentaba más de 30 años. ¿Debí pedirle que llamara a la policía? Contar lo que le había hecho su mujer, castigarla legalmente, llamar a los periódicos. No había fuerzas para eso. Era un hombre respetado en los círculos locales y podía conseguir justicia. Pero no era en eso en lo que tenía que pensar ahora. Gaspar desechó estos pensamientos casi de inmediato. ¿Volver a verla? No. Le preocupaba más lo que le había dicho la senadora. No tenía cáncer. Eso le había dicho. Y prometió recuperarlo.
No pidió nada a cambio. Pero así es como tratan los curanderos. No cobran nada por sus servicios, y la gente se lo agradece en la medida de sus posibilidades. Los que piden pagar la cuenta por adelantado o son culpables como pecadores vendiendo un regalo de lo alto, o son simplemente charlatanes. ¿Llamo a una ambulancia para que le examinen? No. Gaspar tenía miedo de ser diagnosticado. Le aterrorizaba. Se había hecho ilusiones. Además, los médicos le dijeron que iba a morir, pero el curandero dijo que viviría. En consecuencia, es simple. Si va a los médicos, probablemente morirá. Si se queda con la curandera, ella lo recuperará. No más médicos, es suficiente. Y sin esposa, y sin pueblo. Gaspar le había pedido tantas veces a su mujer que se fuera al campo con él, a trabajar para tener hijos. Pero Elisa no quería tener hijos, y vio píldoras anticonceptivas en su bolso. Su mente corría como las pulgas recordando su vida con Elisa, su trabajo, sus padres. Era como un delirio. Se sentía enfermo y asustado, pero no tanto como en la casa vacía donde su mujer le había dejado a menudo, huyendo para hacerse la manicura o cortarse el pelo. Toda la semana siguiente fue especialmente fría. Gaspar vio a Frida salir ella misma a buscar leña y la oyó cortarla en el patio. Se avergonzaba de no poder recompensarle todo lo que hacía por él. Le daba de comer, le daba hierbas. Entraba, le preguntaba cómo estaba y se iba. Y él no tenía nada que darle a cambio. O mejor dicho, tenía algo que darle. Era millonario y tenía enormes sumas en sus cuentas bancarias. Aunque su mujer se hubiera tomado tantas molestias sin él, no habría quebrado. El caso lo llevan profesionales de primera categoría. Gaspar sabía que ella no sería dueña de todo hasta que él muriera. Estaba en su testamento. Pero Elisa nunca había ido a ver si estaba vivo. Quizá el dinero de sus cuentas comunes le bastará por ahora. Él sabía que algún día vendría, y quería terriblemente creer que estaría bien en ese momento. Mirarla a los ojos y ver lo sorprendida que estaría de que el hombre al que había abandonado en la angustia hubiera logrado salir no tendría precio. Pero por ahora era muy pronto para pensar en eso. Hacía todo lo que ella le decía. La temperatura subía con menos frecuencia y bajaba rápidamente por sí sola. La segunda semana de tratamiento llegaba a su fin. Frida le calentó el agua, le trajo una vieja artesa y Gaspar pudo lavarse. En la casa había una cocina de gas. No había electricidad. ¿Quién paga el gas aquí?, preguntó un día. Lo pago yo, admitió Frida sin mirarle a los ojos. Se preocupaba por la casa. Limpiaba el polvo para que él no lo respirara. Decía que era malo para su enfermedad. Frida, no soy pobre, soy banquero. Mi mujer me dejó aquí para morir, pero aún puedo... Mira, quiero hacer algo para agradecértelo. Te debo la vida, y siempre te vas tan rápido que ni siquiera tengo tiempo de decirte lo agradecido que estoy. No me debes nada. Esta casa me la dejó mi vecina. Me dijo que la vendiera cuando muriera. Pero, ¿quién la va a comprar en esta zona? Hay que arreglar las luces, pero no sé cómo. Llevo 10 años viviendo aquí sola, y he aprendido a hacerlo todo yo sola. Pero no soy buena con la electricidad. El electricista local me debe un favor. Lo tengo sobrio, que no ha bebido en 4 años. Lo veré y le pediré que venga a arreglarlo. Puedo hacerlo yo mismo. Solo necesito algunas herramientas. Necesito cinta adhesiva, tijeras. Tengo más fuerza. Creo que puedo hacerlo yo mismo. No molestes al electricista. ¿Vives aquí solo? ¿Por qué? Eres joven, guapa. Y tengo mi propia enfermedad. No puedo vivir en la ciudad. No me siento cómoda allí. No me gusta la gente. Las multitudes, para ser honesto.
No me gustan muchas. No, trato bien a todo el mundo y ayudo todo lo que puedo. Tengo un don, como una abuela. Pero vivir en la ciudad no es lo mío. Al día siguiente Frida trajo las herramientas. Me dolería que te curara la enfermedad pulmonar y te electrocutaras. Gaspar se rió. Tenía fuerzas para reír. Hablaba con toda su voz e incluso sin que le faltara el aire como antes. Creyó a Frida y los pensamientos sobre el cáncer le abandonaron. Fuera cual fuese la enfermedad, y Frida la estaba sobrellevando. Aparte de las hierbas y los increíbles males que le traía cada día, Frida le oía oraciones por las tardes. Venía y se sentaba tranquilamente a leer, y él se sentía mejor. Podía sentirlo físicamente. Nunca antes había experimentado este tipo de tratamiento, así que Gaspar creyó en sus habilidades. «Ya he arreglado la electricidad, no te preocupes», le dijo. Gaspar tardó un buen rato en rebuscar entre los cables. La silla en la que estaba se tambaleó, y Gaspar se cayó. Frida, por su parte, intentó cogerle, pero no pudo sujetarle y cayó con él. Se rieron mientras yacían en el suelo. En aquel momento Gaspar vio por primera vez lo guapa que era cuando reía, y Frida temió que pudiera enamorarse de él. Gaspar siguió arreglando el cableado, y pronto hubo una bombilla encendida en la casa. «Necesitamos cables, y llevaré luz a las demás habitaciones, y también fuera. Si quieres, también lo haré por ti en tu casa. ¿Dónde vives?», preguntó. «Vivo enfrente. ¿Ves esa casita de ahí con la verja azul? Es la mía». Gaspar se acercó a la ventana. Estaba demasiado débil para ver por dónde iba y venía Frida. Incluso ahora sudaba y se sentía débil. Frida se dio cuenta. «Tienes que andar. Estar tumbado es malo para los pulmones. Ahora camina todos los días, pero solo por la casa. Traeré leña. Ya que estás levantada, puedes calentar la cocina tú mismo, si hace frío por la noche. ¿Está bien? No lo olvides. El regulador debe estar ligeramente abierto. Si lo cierras, te ahogarás con monóxido de carbono y morirás». «Muy bien. Voy a por sopa. Enseguida voy». Frida se fue, dejando a Gaspar confundido. Ella es increíble. Cuidando de un extraño, tratándolo. Sin duda es especial si trata a la gente. Pero ¿de qué estaba hablando cuando mencionó algo sobre su enfermedad que la hace vivir aquí sola? ¿Qué le pasa? ¿Tal vez VIH? ¿Qué otra cosa? ¿Quizás algún tipo de enfermedad mental? Pero ella no era así en absoluto. Era perfectamente normal, sana. Gaspar estaba mejorando. Los días se sucedían. Hacía un mes que no estaba aquí. Se recuperaba lentamente. Sus síntomas agudos y su debilidad se aliviaron rápidamente, pero la tos y la ligera dificultad para respirar aún persistían. Había olvidado la última vez que respiró correctamente. El color de su piel era amarillento como antes. «¿Qué me das?», preguntó cuando Frida le trajo otra cucharada de la asquerosa papilla. Ella sonrió. «No te lo diré. No necesitas saberlo. Cuando estés mejor, pregunta. Confía en mí. Con esto te recuperarás, y tus pulmones estarán como nuevos». «¿Se ha ido tu debilidad?» «Sí, me siento mucho mejor». «¿Y ya no te sube la fiebre?», preguntó ella. «No, ya no tengo fiebre. Me siento como al principio de mi enfermedad, e incluso puedo trabajar». Frida bajó la cabeza. Llevaba el pelo rubio ligeramente rizado por su trenza permanentemente trenzada. Esta mañana había llegado temprano a su casa y ni siquiera había tenido tiempo de peinarse. «Es hora de que salgas de casa. Caminarás conmigo. No te preocupes si te vuelve a subir la temperatura. Tienes poca capacidad pulmonar, sobre todo ahora, después de tu enfermedad. Necesitas usarlo, respirar a pleno pulmón. ¿Lo has entendido?».
Frida tardó mucho en explicarle cómo funcionan los pulmones. Habló de cosas que solo sabría un médico. ¿Has estudiado medicina?, preguntó Gaspar. Sí, estudié. Me licencié mejor que nadie de mi promoción. Pero la medicina formal es limitada. La combiné con los conocimientos de medicina herbal de nuestros antepasados. Tenemos toda la medicina a nuestro alcance. Si se permitiera que la medicina evolucionara en esta dirección, ya tendríamos curas para todo, para todas las enfermedades. Y no daría miedo escuchar ningún diagnóstico. Además, hay enfermedades mentales. Aparecen en las personas a causa de sus sentimientos. Por lo general, debido a la paralización de las emociones negativas, actuando a lo largo de los años. Yo también me ocupo de eso con oraciones. Puede abordar esta cuestión desde el punto de vista de la psicoterapia y el yoga. El ser humano no es solo el cuerpo y su química, pero la medicina oficial no lo reconoce. Tuve tantas discusiones en mi último curso con mi profesor sobre este tema, y luego descubrí que él mismo tenía un bloqueo emocional que ya le estaba enfermando, y le curé. ¿Y sacaste una nota alta?, adivinó Gaspar. Así es, aprobé fácilmente el examen más difícil, pero me lo merecía desde el principio porque conocía muy bien la materia. Necesitaba estos conocimientos para mí. No estudié en balde. Era importante e interesante para mí, cada detalle. ¿Puedes ser médico? Soy médico, solo que con una perspectiva más amplia. ¿Y cómo ves las auras de la gente?, preguntó Gaspar. Eso no lo puedo explicar, es un don. En nuestra familia ha habido curanderos. Mi bisabuelo era senador, y mi abuela después de él. Ella dio a luz a mi padre, pero él utilizó el don para malos propósitos, para engañar a la gente. Se beneficiaba de ello, se ganaba la vida así. Fingía ser un mago negro, dando espectáculos, lanzando hechizos. Hasta el día de hoy me avergüenzo de él, aunque Dios se lo llevó. Si no hubiera hecho cosas tan terribles, probablemente seguiría vivo. Nuestro don es una maldición y una recompensa, pero más una maldición. Le debemos servir. ¿Tu padre se benefició de su don? ¿Tú también podrías? No puedo. Es un don, no me pertenece. Es como vender la iglesia. Mi don es para la gente, no para mí. Ni siquiera puedo curarme a mí mismo, si tengo que hacerlo. Solo a los demás. Mi papá no entendió eso. Encontró una manera de usar el don. Pagó mi matrícula. No entré con beca, pero empecé gratis en mi segundo año. Para mi tercer año se había ido. También mi madre. Los clientes descontentos de papá las mataron. Prometía curar a los enfermos terminales y cobraba por ello. Cuando ese paciente murió, sus familiares desconsolados dispararon a mi padre y a mi madre en un callejón oscuro. Culpaban a mi padre de todo, diciendo que deberían haber acudido a un hospital en lugar de a charlatanes. Mi madre ayudó a mi padre en todo, y también sufrió por ello. Vaya historia. Siento que tus padres se hayan ido tan pronto. Los míos tampoco. Mi madre tardó en darme a luz. Ella y papá ya se habían jubilado. No hace tanto tiempo. Y los tuyos murieron jóvenes. Frida apretó los labios con simpatía y cogió la mano de Gaspar. No nos corresponde a nosotros decidir cuándo la gente viene a este mundo y cuándo se va. No podemos quejarnos de eso. Solo tenemos que vivir. Estaré ahí dentro de una hora para darte una vuelta. Frida le trajo a Gaspar una vieja chaqueta, un gorro y unas cálidas botas de invierno. Lo abrigó y se lo llevó a pasear. Los lugareños debieron de quedarse en casa, mientras Gaspar solo veía a dos niños pequeños que se alegraban de la llegada de la primavera. Frida condujo a Gaspar fuera del pueblo y caminaron largo rato colina arriba. Gaspar jadeaba y se quejaba de que le costaba respirar, pero Frida le dijo:
Llegamos a las victorias a través del dolor. Le condujo por una colina desde la que se veía su pueblo como en la palma de su mano. Era una vista impresionante. Gaspar recuperó el aliento. Las gafas se le empañaban constantemente. Se las limpió. Volvió a ponérselas en la nariz. «Dios mío, qué bonito es esto», dijo, y de repente se echó a llorar. Las emociones se apoderaron de él. Gritó al cielo y sollozó como un niño. Desde esta colina veía no solo el pueblo, sino toda su vida como en la palma de la mano. Qué miserable era su vida. Hacía tiempo que había visto que su mujer no le quería, que se había vuelto indiferente hacia él. ¿Por qué demonios no la abandonó? ¿Por qué se rindió cuando oyó el diagnóstico? ¿Y quién había enviado a este ángel a su camino? Frida se puso a su lado y sonrió. Estaba tan guapa con su chaqueta azul claro, su sombrero, su pelo rubio rizado después de las trenzas. Llorar, eso también es terapia. Solía venir aquí a llorar mucho. Todavía siento que morí entonces, el primer día que mi mujer me dejó aquí. Y tú eres un ángel, que me enviaron por compasión. Gaspar la abrazó con fuerza, apretándola contra él. Ella no se resistió, le devolvió el abrazo y dejó que la abrazara todo el tiempo que quisiera. Al acurrucarse contra ella, sintió una especie de paz. Era como si ella fuera etérea, llena de sabiduría divina. El alma de Gaspar se sentía tan ligera. El aire frío le desgarraba los pulmones, pero era feliz. Por primera vez comprendía de verdad todo lo que le había ocurrido durante este mes. De repente, Gaspar se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. No sabía qué día de la semana era, ni qué fecha era. Lo había olvidado todo. Al principio estaba preocupado, deprimido, pero Frida no solo le había curado los pulmones, sino que sus oraciones habían tocado algo dentro de él y cada vez se habían desprendido un trozo del gran bloque de hielo que llevaba dentro. Y ahora se lo estaba replanteando todo. Vivía para el dinero. Era bueno en su negocio, pero no lo hacía todo por sí mismo. Es que a su amada Elisa le encantaba el dinero. Y él fue su héroe mientras pudo ganarlo. En cuanto enfermó, ella lo echó como a un cachorro, literalmente. Lo echó indefenso y lo dejó morir, dejándolo solo 2 bocadillos y una botella de agua. ¿Y vivió para ella? ¿Por ella subió la escalera financiera? Él tenía otros sueños, ¿no? Quería hijos, quería una familia y una casa en el campo. Pescar, cuidar animales y seguro que montar a caballo. Siempre había soñado con eso. «Tengo un caballo», dijo Frida de repente sobresaltando a Gaspar. «¿Puedes leerme la mente?» «No leo, pero veo imágenes vívidas». «A veces. Por ejemplo, cuando estoy tan cerca y una persona confía en mí. No sé lo que son, pero las veo». «Eres increíble». Gaspar quiso besarla y se inclinó hacia ella, pero Frida se apartó de él. «No hagamos eso, no me gusta. No vuelvas a hacerlo». «Perdona, me he emocionado y te admiro, es verdad». «Estás muy agradecido, pero no me debes nada. Mi regalo es para todos y ahora te toca a ti, que lo necesitas, y Dios te ha ayudado a estar aquí». Gaspar la giró hacia él. «¿Por qué no te ha gustado? ¿Y por qué no debo expresar lo que siento por ti? ¿Qué te pasa? Vives sola, ¿verdad?» Pensó que ella debía tener una orientación no tradicional y que su don le prohibía tener una relación. ¿Y si la obliga a ser virgen? «Tuvo un novio. Murió. Y he decidido que no voy a tener otra relación. No estoy lista para perder más. Mis padres murieron y luego él también se fue.
Dios alejó a todos de mí y yo obedecí. Vine aquí y me convertí en ermitaña. Me alejo de la gente. Cuando todos tus seres queridos mueren en un año, significa algo. Tal vez sea por mi culpa, porque tengo este maldito don. Gaspar le cogió la mano. No soportaba verla sufrir, y solo ahora se daba cuenta al ver el dolor en sus ojos azules, siempre tranquilos y claros. Fue un accidente, no fue culpa tuya que mataran a tus padres. ¿De qué murió tu novio? Estaba en el ejército. Lo golpearon mucho. Tenía una hemorragia interna. Lo pusieron en una cama y lo dejaron. Para cuando llegaron se había enfriado. Pero no es culpa tuya. No puedes ser culpable de algo que no controlas, dijo y la miró a los ojos. Deseaba desesperadamente besarla, sentir su calor, quitarle el dolor. Estaba dispuesto a darle el mundo entero, cualquier cosa que quisiera, pero ella no aceptaría nada de él, y ni siquiera un agradecimiento verbal. Esa es la clase de persona de la que te enamoras. Frida, todo es una terrible coincidencia. Tal vez tus fuertes emociones han despertado este don en ti. O tal vez es solo el tiempo, tal vez está creciendo contigo. Tú has crecido y él también. No es culpa tuya. Si no has hecho daño deliberadamente, no ha sido culpa tuya. Le cogió la cara entre las manos y ella sonrió con indulgencia. No necesito que me consuelen. Lo comprendo todo. Seguramente tienes razón. Pero estaba traumatizada. Decidí estar sola un tiempo. ¿Y han pasado 10 años? Sí, asintió. Vale. Basta ya de esta historia de vida infeliz. Deberíamos volver. Tengo que quitarte la fiebre, dijo y avanzaron hacia la pendiente. No tengo fiebre. ¿Se te ha olvidado? Un feliz Gaspar se apresuró a seguirla. El viaje le había agotado y por la tarde le había subido la fiebre. Se sentó con él y se la tomó con un termómetro. Frida no le dio ningún antitérmico hasta que la barra roja del medidor subió hasta los 40 grados. Gaspar le suplicó que le diera una pastilla, pero Frida negó con la cabeza. Todavía no, todavía no. ¿Has decidido acabar conmigo?, le preguntó él sudando a mares. Frida le dio una dosis doble del medicamento y Gaspar no tardó en dormirse. Por la noche le despertó y le dio ropa limpia para que se cambiara. Le limpió el cuerpo con una toalla húmeda y caliente, y luego con otra seca. Y se fue. Gaspar bebió probablemente 2 litros de agua cada vez y se durmió. Por la mañana se despertó con debilidad, dolor de cabeza, pero sentía los pulmones muy ligeros. La tos no era tan dolorosa, era más fácil. Era como si el punto álgido de la enfermedad hubiera pasado. Frida llegó sobre las 8 de la mañana, con una coleta, camisa de franela a cuadros y unos simples vaqueros. Hoy hace frío fuera. Tienes que cortar más leña. Voy al bosque. Volveré pronto. Luego te daré de comer. Gaspar la esperó hasta el anochecer, sin apartar la vista de la ventana. Hacia el atardecer volvió a helar. Nunca se habían quedado así fuera. Empezó a preocuparse. Se vistió, se abrigó y se dirigió a su casa. Llamó a la puerta. No había nadie. Abrió la puerta del patio. Estaba ordenado, limpio. Un candado del tamaño de su cabeza colgaba de la casa. Gaspar sonrió ante su tamaño. Tenemos que ir al bosque. Suspiró, tosió y echó a andar por el sendero, que ya estaba muy empapado por la lluvia. Gaspar caminó durante largo rato, temeroso de perderse. Intentó recordar el camino. ¡Frida!, gritó. Cuando estaba en aguas profundas, oyó que alguien respondía. ¡Aquí estoy! ¡Socorro!, se oyó desde algún lugar a la derecha. Gaspar corrió y pronto la vio en un montón de ramitas en el suelo. Su pie estaba en una enorme trampa.
A su lado ya había un charco de sangre. «No puedo abrirla, no puedo alcanzarla, y no puedo usar un palo. ¡Ayudadme!», suplicó en una agonía de dolor. «Dios mío, ¿es una trampa para dinosaurios? ¿Qué tienes aquí de ese tamaño?», preguntó Gaspar tomando asiento a su lado. «Es una trampa vieja. La pusieron aquí hace unos 10 años. Antes había osos grandes. Ya no, y los saqueadores se han ido todos. El pueblo está desierto. Alguien dejó la trampa». Gaspar apretó suavemente la trampa, pero no se movió. Frida gimió de dolor. «Vamos, juntos», exclamó y agarró los bordes afilados con las manos. Gaspar la miró a los ojos y se dispuso a abrir la maldita trampa a toda costa. «A la de 3. 1, 2, 3. Los dos empezaron a ensanchar los bordes de la trampa, las afiladas cuchillas oxidadas clavándose en sus manos, pero no retrocedieron hasta que la trampa se entreabrió y se desbloqueó, chasqueando histéricamente. «Ya está». La sangre brotó de su pierna. «Vamos», dijo Gaspar en voz baja. Se quitó la bufanda y le tiró de la pierna con fuerza por encima de la herida. Ella apenas toleraba el dolor. Gaspar la cogió bajo el brazo y volvieron caminando en silencio. Al salir del bosque, Frida dijo: «Nunca me han vacunado. Tendremos que ir al hospital. Tú también». Le señaló las manos con la cabeza. «Te las lastimaste con los bordes afilados de la trampa». Gaspar llevó a Frida a su casa. En el umbral ella sacó una enorme llave del bolsillo. La utilizó para abrir la cerradura y entraron. Gaspar se sorprendió. Por dentro, la casa de Frida no parecía la cabaña de un ermitaño. Tenía un televisor, una pared de cuadros, papel pintado moderno y bonito, y retratos fotográficos. Y en un rincón de la habitación principal había un teléfono móvil y un ordenador portátil con carga. Frida entró en el cuarto de baño, que también tenía acabados modernos. Ahí se quitó la bufanda, se enjuagó la herida, vertió en ella un tubo de agua oxigenada y la envolvió con una venda. Gaspar la ayudó, pues tenía las 2 manos heridas. Después le curó las heridas de las manos. «¿Quieres llamar a una ambulancia? Hay que coserte las heridas. La sangre no ha parado. Las vendas están rojas, ¿ves?». Frida puso la tetera. «Necesito algo caliente para beber». «¿Tienes whisky?», preguntó Gaspar. Frida asintió. «Tomo un sorbo para entrar en calor. Has pasado horas en el bosque. Y llama a un médico. Necesitamos una ambulancia». Frida le obedeció, bebió un sorbo de la botella oscura, hizo una mueca. Luego marcó el número y pidió que viniera el médico explicándole lo sucedido. Pronto entró en la casa un hombre bajo, moreno, con bigote y barba. Examinó la herida, le puso una venda nueva y llamó a un coche para que llevara a Frida al hospital. «¿Y usted es el hombre rico de la ciudad cuya esposa le dejó aquí para que muriera?», preguntó el médico. «Soy leyenda». Gaspar sonrió, comprendiendo que la gente de un pueblo tan pequeño no podía ignorar su historia. Al fin y al cabo, los lugareños los habían visto desde el primer día que Alicia condujo su coche hasta aquí. «Desde luego. Tú también serías encuestado. Frida es una excelente médica, pero aún así insistiría en un reconocimiento», dijo el doctor. «No tengo papeles. Mi mujer me dejó aquí sin nada». «Está bien, no pasa nada. Haré que le examinen los pulmones. Así sabremos a qué nos enfrentamos». Gaspar aceptó ir al hospital con Frida. Nunca pensó que él volvería a su ciudad natal. Todo a su alrededor le resultaba tan familiar y a la vez tan ajeno. Era como si lo hubiera visto en una vida pasada, como si hubiera visto una película y empezara a vivir ahora. «Creía que íbamos al hospital del distrito», le dijo Gaspar a Frida. «Sí, pero no tienen el equipo adecuado para examinarte. Y de todas formas, el médico habría ido mañana a por la vacuna».
Así que mi herida es una buena manera de matar 3 pájaros de un tiro. Te pueden examinar, me pueden cerrar las heridas y me pueden vacunar. Está oscureciendo. El coche se detuvo frente al hospital municipal. Gaspar ayudó a Frida a entrar en su despacho. El médico que los había traído susurró algo a la enfermera y ésta llamó a un médico. Llevó a Gaspar a hacerse una resonancia magnética, el examen que más temía. Cuando Gaspar salió de la habitación con el informe en las manos, Frida ya estaba sentada en el pasillo con la pierna cosida. «Bueno, ¿qué pasa?», preguntó, temiendo descubrir que el diagnóstico era decepcionante. Confiaba en su don, por supuesto, pero a él ya le habían diagnosticado cáncer. ¿Y si se equivoca y los médicos no? «No tengo cáncer», escribió el diagnóstico. «No puedo pronunciarlo, pero es tratable. Es duro, es largo, pero es tratable. Estaría muerto si no fuera por ti. El médico dijo que no estaba avanzado. No está avanzado ahora. Dijo que también se puede ver el tejido que se regenera y que antes era bastante grave. Una gran zona estaba afectada, pero ahora no es tan grave. Puedo operarme o puedo ser tratado por usted, ya que su tratamiento me está ayudando». «Pero no me estoy muriendo, Frida. No me estoy muriendo. No tengo cáncer. Nunca tuve cáncer. Dios mío». Gaspar lloró y Frida se levantó y lo abrazó con fuerza. Era una bendición saber que la vida no se había acabado, que seguía, que todo saldría bien. Gaspar la miró a la cara. «Me has salvado la vida», le dijo, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Y tú salvaste la mía. Estamos en paz». Sonrió. Gaspar se inclinó para besarla, y Frida no lo apartó esta vez. Ella también se acercó a él y le rodeó el cuello con los brazos. Pero en ese mismo momento apareció el médico en el pasillo. «Bueno, es hora de irse. Estás bien, tus heridas están curadas y tengo la vacuna para las inoculaciones. ¿Nos vamos?», preguntó. Frida retrocedió avergonzada. Pronto volvieron al coche. Las luces parpadeaban fuera de la ventanilla. Frida estaba sentada muy cerca. Gaspar se agitaba en la vieja ambulancia que le llevaba de la que fue su ciudad natal al medio de la nada, y se sentía más feliz que nunca. Se sentía dolorido y cansado, y su temperatura debía de haber vuelto a subir, pero se sentía tan feliz como nunca se había sentido en su vida. Había un resorte en su corazón. Frida estaba cerca, él le había salvado la vida y no tenía una enfermedad incurable. Estaba mejorando, estaba de camino a casa. Se dio cuenta de que en un mes el pequeño pueblo se había convertido en su hogar. Supongo que si te has olvidado del hogar en el que has vivido durante un mes, entonces nunca ha sido tu hogar. Al fin y al cabo, el hogar es un lugar que llama, al que uno siempre quiere volver. Llegaron. El médico los dejó justo entre las dos casas y se fue. «Supongo que me iré», dijo Gaspar sin querer presionarla. Daba miedo espantar a Frida. Estaba herida, traumatizada. Más ese don que, como un juramento hipocrático, la obligaba a atender a quien lo necesitara. Ya había sufrido bastante por hoy, y también le dolía todo. «Ven a mi casa. Puedes dormir en mi casa esta noche. No he traído leña, y tú estás ardiendo de fiebre, y me duele la pierna, y estoy totalmente agotada». Entraron en la casa, donde reinaba el silencio y la oscuridad. Frida cerró la puerta y buscó el interruptor de la luz, pero Gaspar le detuvo la mano. El tacto era agradable y suave. Ambos cedieron al impulso de la pasión. Gaspar la besó y ella le devolvió el beso. Fue mágico, inolvidable. «Estás cansada. Deja que te cuide», dijo cuando ambos consiguieron detenerse. Encendió la luz y ayudó a Frida a quitarse la chaqueta.
Luego puso la tetera. «Debes de tener hambre. Llevas todo el día en el bosque». «Tengo mucha hambre. Hay sopa de verduras y pasta con salsa pesto en la nevera. ¿Puedes calentarla?» Gaspar estaba en la cocina y Frida lo miró con incredulidad. Por primera vez en tanto tiempo, alguien le ayudaba. Hacía tanto tiempo que se ahogaba en su soledad, que había dejado de creer en tales milagros. Le parecía que estaba maldita, que estaba sola en el universo y que lo estaría para siempre. Pero el destino le había enviado a este hombre. Cenaron y se fueron a la cama. Gaspar durmió en una habitación separada y Frida en un gran salón, en una cama de matrimonio. No quería ser descarado, así que contuvo las ganas de acercarse y abrazarla. Pasó un mes. Desde el día en que Frida quedó atrapada en el bosque, Gaspar empezó a vivir con ella. Ya no podía cuidar de él, necesitaba su ayuda. Tenía la pierna hinchada y tardaba mucho en curarse. Además, ambos se habían hecho daño en las manos. Cocinaban juntos, salían juntos a por leña. También se besaban como adolescentes y no podían quitarse las manos de encima. Frida había aprendido muchas cosas nuevas e interesantes sobre Gaspar. Le contó que era uno de los mejores de su curso en la universidad, que su profesor le había ayudado a montar su propio negocio porque había discernido su capacidad y su pensamiento no lineal. Dijo que Gaspar era único y que había que apreciar a la gente como él. El chico tuvo éxito rápidamente. No tuvo miedo de invertir todo su dinero en su negocio y se convirtió en un banquero de éxito. Elisa se había vuelto fría con él, pero él consideraba que el matrimonio era sagrado. Creía que ella le era fiel y que estarían juntos el resto de sus vidas. Cuando ella le trajo aquí enfermo, él ya no quería vivir. Pero todo pasa. Curado el dolor de la traición y sanado su corazón, volvió a enamorarse. Esta vez no fue de su belleza de lo que se enamoró, aunque Frida era muy atractiva. Vio en ella una combinación de incongruencias, una niña indefensa que vivía al borde del mundo y ayudaba a otras personas mientras ella misma no podía ayudar. Temerosa y herida, salvaba desinteresadamente a los demás sin pensar en sí misma. Justa, honesta y desinteresada. Era una doctora de verdad, de las que probablemente no existen hoy en día. Le trató bien, le cuidó como a un niño, y él se dio cuenta de que nunca podría recompensarla. Ella había hecho por él más que nadie. Frida, por su parte, hablaba de su infancia. La casa estaba siempre abarrotada. Su padre trataba a la gente por dinero. Se le acercaban políticos y varios personajes famosos, pues dominaba las cartas y luego aprendió a adivinar. Frida también podía, pero no lo hacía. De niña había ido a la iglesia y el cura le había enseñado que adivinar el futuro era pecado. Así que no lo hizo. Utilizaba su don para el bien. Después de curar a una persona, sentía una oleada de fuerza. Se entregaba, pero su bondad volvía a ella cada vez como un boomerang. Frida explicaba a la gente que no necesitaba nada a cambio, pero aún así muchos le dejaban dinero o comida. Y si caminaba por la calle, siempre la llevaban a casa en su coche. Si necesitaba ayuda, le ayudaban. Habló de su primer amor. Alejandro era algo mayor, también estudiaba en la Facultad de Medicina. Se licenció y se alistó en el ejército. Quiso servir por su cuenta, nadie le obligó. Era muy honesto y justo. Llamó a Frida y le dijo que se casaría con ella en cuanto volviera. Cuando faltaban 2 meses para terminar el servicio, le llamó y dijo que se había visto envuelto en un mal caso. Había descubierto el robo de la persona mencionada. Frida comprendió que él haría lo correcto, pero no lo hizo. Le dieron tal paliza que Alejandro no podía hablar y lo dejaron en la enfermería para que muriera. Le advirtieron al médico que se metiera en sus asuntos
si le hablaba del motivo de la paliza. Así que el médico se marchó y volvió cuando ya era demasiado tarde. Se restableció la justicia. La muerte del tipo en el ejército se convirtió en un caso muy sonado, y otros tipos implicados en el caso contaron la verdad para honrar la memoria de un compañero. Muchos de ellos fueron encarcelados en su momento, pero eso no lo hizo más fácil. Frida no quería irse, y el puesto de médico estaba ocupado. Así que se quedó en casa. En verano ayudaba a pastorear ovejas y le pagaban por ello. La gente acudía a ella con diferentes problemas y ella la ayudaba. Y le dejaban dinero, regalos, a veces nada. Frida siempre decía: «Lo hago por nada, no necesito nada, estoy feliz de ayudar porque soy doctora». Tenía sus propias gallinas y su propia vaca. Frida vendía leche y huevos y vivía de ello. En verano cultivaba un pequeño huerto. Vivía como cualquier otro aldeano y le gustaba. O mejor dicho, se acostumbró y tuvo miedo de volver a dejar entrar a alguien en su vida, hasta que llegó Gaspar. Gaspar se recuperó. Un examen mostró que sus pulmones estaban limpios y casi restablecidos. Frida reveló su secreto curativo, pero no dijo de dónde había sacado ese ingrediente tan inusual. Pero se utilizaba para tratar muchas enfermedades pulmonares, incluso la tuberculosis. Aparte de eso, hierbas y oraciones. Y en cuanto Gaspar se sintió mejor, Frida empezó a hacerle hacer ejercicio, caminar, moverse. Le dijo que el ejercicio también cura muchas enfermedades y sustituye a muchos medicamentos. Basta con ser una persona activa para que las enfermedades no te sigan el ritmo. Es una vida sencilla que todo el mundo olvida, y luego se preguntan de dónde vienen las enfermedades. Al cabo de un tiempo, cuando por fin empezó una primavera de verdad, Gaspar y Frida empezaron a hablar de casarse. Su relación se desarrolló rápidamente. Gaspar la ayudó a darse cuenta de que no estaba maldita, de que lo que le había ocurrido era una tragedia, una coincidencia. Tal vez fuera una prueba que tenía que superar. Se sintió mejor a su lado y ella floreció. Los aldeanos querían a Frida y se alegraban por ella. Gaspar también fue bien recibido aquí. Siempre había querido ser así, pero el cruel pueblo y los negocios aún más crueles le obligaron a ocultar su naturaleza de osito de peluche tras la máscara de hombre de negocios calculador. Pero ahora sentía que estaba exactamente donde debía estar y se sentía bien. Aquel día hacía sol, pero aún refrescaba. Un coche familiar entró en el pueblo. Gaspar sabía muy bien qué tipo de coche era. Frida se puso a su lado y juguetearon para deleite de los vecinos que los admiraban desde las ventanas de sus casas. La primavera había sacado a todo el mundo de sus casas para calentar los huesos al cálido sol. «Es Elisa», dijo Gaspar. Frida frunció el ceño. «¿Qué te pasa? Es algo bueno. Necesito el divorcio, ¿no? Y sería interesante verle la cara ahora». Besó a Frida en la coronilla, le cogió la mano y esperó. Elisa llegó en coche y se detuvo. «Pregunta, aquí murió un hombre en pleno invierno. Estoy buscando su tumba», dijo, incapaz de ver por la brillante luz del sol que se lo preguntaba a su propio marido. «Aquí no ha muerto nadie», contestó Frida. Elisa miró atentamente y no podía creer lo que veía en sus ojos. Se llevó la mano a los labios y salió del coche. «¿Estás vivo?» «Gaspar». «Cariño, estás vivo. Me alegro mucho». Corrió hacia él, pero Frida le cerró el paso. «¿A dónde vas? Dejaste morir a tu marido en una casa de hielo. Ni siquiera pediste permiso. Tiraste la puerta abajo y entraste. Tu marido ya no está aquí. Ojalá pudiera meterte en la cárcel por eso. Pero tendrás tu venganza». «Gaspar, amor mío, ¿quién es?», preguntó Elisa, sorprendida por las palabras de Frida. Gaspar abrazó a Frida por detrás
y sonrió. Este es mi ángel. No tuve cáncer, pero sí otra enfermedad. ¿Y ya te habrás gastado todo el dinero de la cuenta conjunta? ¿Viniste a buscar una prueba de mi muerte para poder heredar? Elisa estaba desconcertada. Había venido confundida porque el crucero que había hecho con su amante había terminado hacía solo un par de días. Había dejado morir a su marido en el frío y sola, y para quitarse la culpa de encima se fue de crucero. Luego fueron a Dominicana. Como era de esperar, el dinero se acabó rápidamente, aunque la cuenta era grande. El amante de Elisa resultó ser un cantante perdedor. Elisa lo vio con otra y puso fin a la relación, diciendo que no pagaría la grabación de su primer CD como había prometido. Volvió a su pequeña y fría ciudad y decidió heredar el dinero de su marido legalmente. «No me importa. No me quedaré con todo, sino con la mitad del dinero en el divorcio. Me alegro de que hayas sobrevivido, pero te equivocas conmigo. Yo solo te quería a ti. Yo te lloré todo el tiempo». Elisa ladeó la cabeza con orgullo, subió al coche y se disponía a marcharse cuando Gaspar se acercó y llamó a la ventanilla. «Sabes, cariño, el coche es mío, ¿no? Bájate», dijo. «Creo que no. No voy a quedarme aquí, en esta pocilga». «Si no te bajas, llamaré a la policía y te denunciaré», amenazó Gaspar. Elisa salió del coche dando un portazo. Sin sombrero ni bufanda, no los llevaba. Sus tacones altos como siempre. «Tengo que ir a la ciudad. Llévame y recoge tu coche, pero que sepas que te quitaré hasta el último peso del divorcio». Gaspar subió al coche y sonrió dulcemente. «Frida, sube. Te voy a llevar a dar una vuelta», le gritó. La hermosa rubia pasó orgullosa junto a Elisa y se sentó en el asiento delantero. Gaspar arrancó el motor y se alejaron, dejando a Elisa de pie en medio de una pocilga todoterreno. «¿No te da pena?», preguntó Frida. «Comparado con lo que ella me hizo, solo soy un buen mago. Tiene su bolso, su teléfono y está llamando a un taxi para salir de la ciudad. Ni siquiera me dejó un teléfono, solo una botella de agua y unos bocadillos». Dieron una vuelta por el pueblo viendo cómo se ponía el sol. Regresaron a casa un par de horas más tarde. En la parada de autobús, a 1 kilómetro del pueblo, había una Elisa congelada. Debía de estar esperando un taxi. Gaspar aminoró la marcha, rebuscó entre sus cosas y encontró todos sus documentos. El coche, la casa, su pasaporte y todo lo demás. Había un recipiente al lado, con un bocadillo dentro. Elisa siempre los preparaba para el camino. Debajo del asiento había agua mineral. Se detuvo junto a su exmujer y abrió la ventanilla. «Necesito que me lleven a casa. Me estoy congelando. El taxi no llegará pronto». Elisa estaba histérica. «Toma». Gaspar le tendió agua y un recipiente. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Es para ti, cariña». Cerró la ventanilla y se marchó. Aparcaron el coche en el patio de Frida y salieron a tomar el té. Después de un par de horas, a la chica le remordió la conciencia. «Iré a ver si está allí y la traeré». «No queremos que se muera de frío», dijo. «¿No queremos?», preguntó Gaspar decepcionado. «No queremos», sonrió Frida besándole. «Yo lo haré. Te prometo que traeré a la perra aquí y dejaré que la alimentes y le des calor, si es que sigue ahí». Gaspar se puso el abrigo, arrancó el coche y condujo hasta la parada del autobús. Elisa se abrazó a sí misma intentando mantener el calor. «¿No está aquí el coche?», preguntó. «No, te odio. ¿Cómo has podido cambiarme por esa lechera? Te arruinaré. Será mejor que estés muerto». En ese momento, las luces del coche parpadearon. «¿Eso es todo, amor? ¿Esto me ibas a decir? Si no, le prometí a Frida que te recogería para mantenerte caliente esta noche. Ella es más amable que tú. ¿Recuerdas cuando me trajiste aquí? Ese día casi me muero». Elisa bajó la cabeza.
Hubo una pausa. Tal vez se estaba arrepintiendo de lo que había hecho. Pronto un coche se detuvo delante de ellos. ¿Querías verme? Parecía un coche. Sí, gracias. Llevo 3 horas esperando. Elisa subió al coche y se marchó. Al día siguiente fue a ver a la adivina que le había dicho que su marido iba a morir. Recordó sus palabras y decidió gritar a alguien. Era ella quien había apoyado su decisión de dejar morir a su marido en el pueblo. Elisa quiso culpar a la adivina y pelearse con alguien, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Encontró su piso y llamó al timbre. Andrea abrió la puerta. ¿Eres tú? Pasa. La mujer la dejó entrar. No he venido a adivinar, he venido a decirte que eres una mentirosa, gritó Elisa desde el umbral. Me dijiste que mi marido moriría sin duda. ¿Te acuerdas? Y tú me apoyaste. Dijiste que debíamos llevarlo al pueblo y dejarlo allí. Y yo te hice caso. Y está vivo, está con otra. Y yo me quedaré sin nada. Andrea sonrió. ¿Por qué sonríes? ¿Estás loca? Quiero que me devuelvas mi dinero. Me has engañado. Lo hice por tu marido. Está realmente muerto. El hombre que conociste se ha ido. Ahora es un hombre diferente, renacido y curado. ¿Recuerdas cuando te dije que lo llevarás a esa aldea? Mi nieta vive en esa aldea, es sanadora como yo. En cuanto saliste por la puerta, la llamé y le dije que te esperara. Vi en las cartas que tu marido no está destinado a morir, pero solo si mantienes tu malvada alma negra lejos de él. Habría muerto contigo. Y mi nieto lo curó. Ella es brillante, pura. No pensé que se amarían, pero me alegra que lo hicieran. Salvé la vida de tu marido. Si no fuera por mí, habrías cometido un gran pecado en tu alma. Vete de aquí, y no vuelvas jamás, o te hechizaré, y haré que te crezcan bigote y cuernos. Lárgate. Elisa se quedó estupefacta ante lo que dijo y salió corriendo del adivino como una niña escaldada. Gaspar pidió el divorcio y amenazó a su exmujer con hacer pública la historia, lo que le había hecho si le exigía su dinero en el divorcio. Los periodistas escribirían con todo lujo de detalles cómo lo llevó al pueblo y lo dio por muerto. Para mantener su acto en secreto, firmó el acuerdo de divorcio y abandonó la casa llevándose solo su ropa. Se quedó sin nada y se fue a vivir con sus padres. Gaspar, por su parte, vendió la casa y el negocio. Donó la mayor parte del dinero a personas que necesitaban tratamiento contra el cáncer, tanto niños como adultos, que no podían permitirse el costoso tratamiento. Se preocupó mucho mientras pensó que él mismo estaba enfermo y quiso ayudar a aquellos cuyo diagnóstico se confirmó. Frida, sin embargo, se negaba a abandonar el pueblo, por mucho que Gaspar la llamara a la ciudad, a su gran y hermosa casa. Así que construyó una nueva casa en el pueblo, igual de grande y cómoda. La construcción duró casi un año. Para entonces, el médico local se había jubilado y Frida fue invitada a trabajar como paramédico local. Gaspar investigó las perspectivas y puso en marcha su propia granja. Por iniciativa suya, se pavimentó una carretera en el pueblo y se construyó un pequeño parque infantil. Creó puestos de trabajo y el pueblo cobró vida. Aumentaron los fondos presupuestarios y los periódicos escribieron sobre ello, llamando la atención de las autoridades sobre los problemas de los pequeños asentamientos. Pronto Frida se convirtió en su esposa oficial, ayudante en la granja y madre de un precioso niño. Gaspar se convirtió en un padre feliz, tal y como había soñado toda su vida. Frida siempre había querido tener hijos. El niño era como 2 gotas de agua como su difunto padre. Y un año después nació una niña que era un calco de la madre de Gaspar. Sin embargo, incluso en la primera infancia, ambos niños mostraron habilidades inusuales. El niño decía que recordaba una vida pasada
y que en ella era el abuelo de Gaspar, mientras que la niña curaba animales callejeros. Sin embargo, le tenían miedo porque veían algo inhumano en ella. Pero esa es otra historia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.